Sean bienvenidos nuevamente al curso Construyendo Hogares Felices, por donde estamos estudiando, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, cómo es que el Señor nos instruye. Y para este día nos toca estudiar el curso número 3, ¿verdad? La lección número 3, el cual vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y este se titula El principio fundamental de la fe. Podemos ver, queridos hermanos, que en diversas razones han generado el proceso de secularismo en nuestros días especialmente, ¿verdad? Esto ha provocado la disminución de valores espirituales. Esto ha provocado, ¿verdad?, que ese espíritu que alcanza la familia, pues se tomen los valores morales de la palabra de Dios como en segundo plano. Es triste observar que la pérdida de la fe viene debilitando, ¿verdad?, y destruyendo muchos hogares. Esa es una realidad. Y por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. Tenemos la primera pregunta. ¿Con qué palabras se pueden retratar la situación de muchas personas y familias que necesitan rescatar los valores tradicionales de la fe? Es interesante, ¿verdad? Nos pregunta, ¿con qué palabras se pueden retratar la situación de muchas familias? La palabra de Dios, ¿verdad? Nos va a instruir en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 2:13, el cual nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La palabra, la pregunta nos dice, ¿con qué palabras se puede retratar? ¿Qué dice la Biblia? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, ¿verdad? Y cavaron para sí cisternas rotas. Me dejaron y cavaron cisternas rotas. Es interesante ver cómo es que en nosotros, ¿verdad? En un sentido, vamos a llamarle liberal, eh, pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, las palabras que podemos anotar aquí es, ¿verdad? Abandonar a Dios. Abandonamos a Dios, porque Dios no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Aparte de eso, ¿verdad? Hicimos cisternas rotas. Quiere decir que hacemos nuestra voluntad, hacemos nuestros planes, ¿verdad? Nuestros planes, sin la intervención de Dios. Y seguimos, ¿verdad? Por eso pongámonos a reflexionar en este momento. ¿La fe es necesaria para el fortalecimiento de la familia? ¿Creen ustedes que sí o creen ustedes que no? Es necesaria, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿conoces alguna familia que pidió ayuda a Dios y resolvió sus problemas? Yo creo que sí conocen. A veces son familias que no nos gusta que estén cerca, pero sin duda son ejemplo. Son ejemplo de lo que Dios puede hacer por usted. Continuamos con la guía. La guía nos pregunta, ¿qué consejo de Dios deberá ser seguido
y transferido a la vida familiar todo aquel que perdió la fe. ¿Qué consejo de Dios debería ser seguido y transferido a la vida familiar por todo aquel que perdió la fe? Por todo aquel que perdió la fe. Tenemos en el libro de Mateo 11, 28 a 30. La Biblia nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué consejo de Dios debería ser seguido? Si abandonaste a Dios, si abandoné a Dios, entonces debo de ir a Dios, ¿verdad? Volver, ¿verdad? Volver a Dios y a su palabra. No hay nada mejor que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En este momento en que están viendo el curso, este curso. Entonces, siguiente pregunta. ¿Con qué palabras las Sagradas Escrituras destacan el valor esencial de esa fe, capaz de fortalecer el hogar? Hebreos 11, 1 y 6. Ahí vamos a encontrar palabras de las Sagradas Escrituras que destacan el valor esencial de esa fe. Y veámoslo, ¿verdad? Veamos la palabra de Dios. Ella dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición interesante. Ahora, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿con qué palabras la Sagrada Escritura destaca el valor esencial de esa fe, capaz de fortalecer el hogar? Miremoslo nuevamente, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El valor esencial de esa fe, capaz de fortalecer, ¿verdad? Los vínculos en el hogar, nos indica que es necesario tener fe, ¿verdad? Una es confiar en Dios. Si confiamos en Dios, entonces Él se agrada, ¿verdad? Se agrada de nosotros. Y alguien que se agrada, lógicamente, recurre a ti, te ayuda, ¿verdad? Te ayuda. Entonces busquemos a Dios. Este es el consejo, ¿verdad? Busquemos a Dios. ¿Cuál es la virtud más importante de la fe? ¿Cuál es la virtud más importante de la fe? En el libro de Romanos 5:1 vamos a, vamos a leer, ¿verdad? Y nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la virtud más importante de la fe? Es interesante, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Esa es la preciosa virtud, es tener paz, ¿verdad? En Dios y en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo. Solamente
siguiendo los preceptos del Señor, podemos tener paz. ¿Tú quieres lo mejor para tu familia? Vuelve a Dios, confía en Él, ten paz, ¿verdad? En Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sin duda, la fe cristiana tiene como punto de partida la aceptación de Dios. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿qué instrucciones transmitidas por Moisés en las Sagradas Escrituras nos ayudarían a colocar los fundamentos de nuestra fe y de nuestro hogar en el único Dios verdadero? ¿Qué instrucción transmitida por Moisés? Moisés es un siervo de Dios que dejó varios libros, ¿verdad? Escritos inspirados por él. Y nos dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Deuteronomio 6:4. Entonces, ¿qué instrucción da Dios? ¿Verdad? Que es fundamento de nuestra fe y debe ser fundamento de nuestro hogar. Vemos ahí, ¿verdad? El consejo es entender que Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. No hay más a quién recurrir. Hay personas que, ¿verdad? Reconocidas en la fe, pero que en realidad no pueden hacer nada porque también son criaturas, ¿verdad? Y de alguna manera el único es el que quien podemos recurrir es Dios. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué declaraciones bíblicas destacan la unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y aquí tenemos las citas, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:13 y 14 y Mateo 28:19. Son dos citas poderosas, ¿verdad? Poderosas. Ella nos dice, son saludos, interesantes, ¿verdad? Todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué declaraciones bíblicas destacan la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En estos dos saludos es interesante ver eh, las personas, ¿verdad? En 2 Corintios 13 y 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, con todos vosotros. Nosotros entendemos eso por fe, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan de manera separada, con caracteres distintos, siendo el mismo Dios, ¿verdad? Siendo el mismo Dios. Porque hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre del amor, ¿verdad? El Hijo. El Hijo es la gracia y el Espíritu es la comunión. Y los tres son del mismo Dios. Entonces, la declaración es, ¿verdad? Para mí podría ser eso, ¿verdad? El Padre es el amor, el Hijo, la gracia, ¿verdad? La gracia y el Espíritu, la comunión.
El Espíritu es el que nos llama, el que nos une, el que sigue, ¿verdad? Las indicaciones de Dios, pues Él es el mismo para hacer su voluntad. Solamente si te toca el Espíritu Santo, puedes reconocer, ¿verdad?, quién es Dios. Y sin duda, te está tocando en este momento. Ahora, las palabras hagamos al hombre, si recuerdan, ¿verdad? En Génesis 1:26, sugiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron de común acuerdo al crear la primer pareja y establecieron las familias en Génesis 1:27-28. Ahora, Dios tiene interés de cuidar y bendecir a la familia, especialmente aquellos que pasan por problemas y dificultades. Todas las familias pasamos por problemas y dificultades. Vean, la pregunta número 7 nos dice, ¿qué cualidades, qué cualidades del Dios al Padre para con aquellos que tienen problemas familiares pueden fortalecer nuestra confianza en Él? Aquí nos pide qué cualidades del Dios al Padre para con aquellos que tienen problemas familiares puede fortalecer nuestra confianza en Él. Veamos Salmo 68, 5 y 6. Dice Salmo 68. Padre de huérfanos y defensores de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, ¿qué es Dios Padre? ¿Verdad? Es defensor, dice, defensor. Entonces, una cualidad que tiene Dios es defensor, ¿verdad? Nuestro Dios defiende a las familias, principalmente aquellos que tienen problemas, dice. La siguiente pregunta, vayamos rapidito. ¿Qué actitud de Jesús para con una mujer angustiada por la tragedia familiar revela que tiene interés en resolver nuestros problemas? ¿Qué actitud para con una mujer angustiada por problemas familiares revela que tiene interés en resolver nuestros problemas? El libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 11, corrido al 15. Nos dice, ¿verdad? Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿verdad? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, se compadeció de ella. Entonces, la actitud importante que destaca el Señor Jesús es, se compadece, ¿verdad? Se compadece de la mujer angustiada. Se compadece de la mujer angustiada. El Señor Jesús, ¿verdad? Dejó instrucciones inspiradas en la Biblia. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué instrucciones bíblicas nos estimulan a hacer un firme propósito de colocar en la vida del hogar un sólido fundamento de la fe?
el libro de Deuteronomio 6, 4 al 7 y Proverbios 22, 6. Tenemos esas instrucciones interesantes, ¿verdad? Dice el libro de Deuteronomios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y nos vamos a Proverbios, que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vean, la palabra de Dios nos habla en todos los aspectos: al padre, a la esposa, y ahora nos está hablando a la responsabilidad, ¿verdad?, hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué instrucciones bíblicas nos estimulan a hacer un firme propósito de colocar en la vida del hogar un sólido fundamento de la fe? Primero nos dice que debemos de amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Necesitamos instruir a nuestros hijos en ese amor. Hay que enseñarles a amar, pero para enseñar, ¿verdad? Para dar algo, dice, ¿verdad? Han dicho muchas personas: si no tengo amor, de nada sirve, dice la palabra de Dios. Entonces, la instrucción a nuestros hijos es importante, pero debe de ser en amor, ¿verdad? Para que ellos lo acepten así, de esa manera, con amor. Ahora, queridos hermanos, estamos concluyendo, ¿verdad? Esta lección número 3, el cual finaliza de la siguiente manera: la práctica de la fe. Dios es el creador, ¿verdad? Lo dice Éxodo y Génesis. Salmo también lo menciona. Hebreos. Dios es el gobernador, el soberano de la creación, ¿verdad? Salmo 19, Timoteo 1:17. Dios es justo y santo. Isaías 63, Salmos también 119. Él es amoroso. San Juan 3:16. Ahora, ¿por qué perdernos, verdad? Perdón. ¿Por qué podemos confiar en el poder del Espíritu Santo para ayudar a solucionar nuestras crisis familiares? La, la respuesta está a la vista, ¿verdad? Porque inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las Sagradas Escrituras. Atrae y convence a los seres humanos hacia las cosas de Dios y transforma a su imagen aquellos que se muestran sensibles a su influencia. Ahora, ¿verdad? La palabra de Dios tiene una promesa para ti, querido hermano, para mí. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tu decisión, querido hermano, es: ¿aceptas por la fe a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Has de rogar que mediante su Espíritu Santo sea establecido y afirmado el fundamento de la fe en mi vida y en mi hogar. Yo te invito, ¿verdad?, a tomar esta decisión y que ores de manera personal.
porque estos cursos no son solamente, ¿verdad?, para verlos, sino para tomarlos para nuestra vida. Querido hermano, ora en silencio después de haber repasado este video y ayúdate, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad?, a poder aceptar su espíritu. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente curso.